Los vectores equipolentes son los vectores que tienen las mismas componentes cartesianas, aquellos pares de números que nos indicaban el desplazamiento. Y por lo tanto están representados con el mismo movimiento sobre el plano. Es decir, estos dos vectores son equipolentes. ¿Por qué? Porque fijaros que estamos en el rojo primero. Para pasar desde el origen hasta el extremo nos tenemos que mover 1, 2, 3 unidades hacia el lado y una hacia arriba. Y en el vector azul, lo mismo, para pasar desde el origen hasta el extremo nos tenemos que mover 3 unidades hacia el lado y una hacia arriba. Por lo tanto, cuando sucede esto, son vectores equipolentes, que tienen las mismas componentes cartesianas. Para hacerlo con estas componentes es muy sencillo. Empezaremos ahora al revés con el azul, el vector AB. Las componentes de este vector hemos dicho antes que son 3 y 1. 3 horizontal, 1 vertical. Vamos a calcularlo de forma sencilla para que veáis. Cogemos el extremo y empezamos por las X, es el 3 menos el valor de la X del origen, que es 0, y luego la Y. El extremo está en el 3 menos y el origen está en el 2 de la Y. 3 menos 0 son 3 y 3 menos 2 son 1. Por lo tanto, las componentes cartesianas de este primer vector, del AB, es el 3, 1. 3 hacia el lado y 1 hacia arriba. Y del CD, lo mismo. El origen, primero del eje de las X, está en el 5 menos, el extremo estaba en el 5 y el origen está en el 2. Y ahora del eje vertical, el extremo está en el 5 y el origen del vector está en el 4. 5 menos 2 son 3 y 5 menos 4 es 1. Por lo tanto, son vectores equipolentes porque los componentes o las componentes cartesianas son iguales y coinciden. Es decir, en los dos casos nos hemos movido 3 unidades en sentido horizontal y una unidad en sentido vertical. Vamos a hacer otro ejercicio para encontrar vectores que sean equipolentes. Tenemos un primer vector, P, que tiene el origen en el 3, 5 y el extremo en el menos 2, 1. Y tenemos otro vector Q que tiene el origen en el punto 2, menos 4 y queremos calcular dónde tiene que tener el extremo para que sean los dos vectores equipolentes. Por lo tanto, tenemos que calcular estas coordenadas del punto del extremo. Para que sean equipolentes hemos dicho que tienen que tener las mismas componentes cartesianas. Por lo tanto, vamos a calcularlas a partir del primer vector, que es el P. Y sabemos que el vector P será igual a la X del extremo, que son menos 2, menos la X del origen, que son menos 3, y de la Y del extremo, 1, menos la Y del origen, 5. Menos 2 menos 3 son menos 5 y 1 menos 5 son menos 4. Esto quiere decir que este vector P tiene como componentes cartesianas el menos 5, menos 4. Es decir, nos moveríamos 5 veces hacia la izquierda y 4 veces hacia abajo, de manera que nos quedaría algo como esto. 5 y 4. Menos 5 y menos 4. El vector Q
para que sea equipolente, tiene que tener el mismo desplazamiento. 5 hacia la izquierda y 4 hacia abajo. Teniendo el origen, lo podríamos hacer calculando, pero es más sencillo fijándonos un poco en los números. Si estamos en la posición 2, este era el vector P, imaginaros el Q, hemos dicho que tiene que ser igual, por lo tanto esto será menos 5 y esto será menos 4, y el origen está en el 2, menos 4. Por lo tanto, ahora se trata de pensar un poco. Si estamos en el 2 del horizontal y nos movemos 5 unidades hacia la izquierda, 2 menos 5 nos queda menos 3, que es el del extremo. Nos hemos movido desde el 2, 1, 0, menos 1, menos 2 y menos 3. Y con el vertical lo mismo. Si estamos en el menos 4 y bajamos 4 unidades, menos 4 son menos 8. Sería el menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 y menos 8. Por lo tanto, el extremo de este vector Q, para que sean equipolentes, tiene que estar en el menos 3, menos 8. De manera que de esta manera tendrán el mismo movimiento sobre el plano. 5 unidades hacia la izquierda y 4 hacia abajo.